¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, profe. Todo bien, gracias. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos para que terminen de entrar sus compañeros para iniciar la sesión. Ok, chicos, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de sistema locomotor, es decir, el sistema musculoesquelético. Entonces, para eso, pues vamos a ver una primera parte y posteriormente seguir hablando acerca de lo mismo. Entonces les voy a compartir pantalla y déjenme ver. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar del sistema locomotor, iniciando con la parte ósea, es decir, el sistema esquelético o el esqueleto humano. Entonces, en este material inicial vamos a ver, pues, particularidades. Es decir, comenzamos con generalidades de los huesos, el esqueleto y cómo está eh, organizado, articulado entre sí para poder dar esta conformación al ser humano. Consta de 206 huesos. 80 forman el esqueleto axial y 126 el esqueleto apendicular. En el esqueleto axial, el cráneo con 8 huesos y la cara con 16 huesos forman la cabeza. A nivel del cuello anterior se encuentra el hueso hioides, sostenido por músculos. El tórax óseo está formado por el hueso central, el esternón, con manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, y por 12 costillas a cada lado del esternón.
La columna vertebral es también parte del esqueleto axial. Está compuesta por 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia. La región cervical tiene 7 vértebras. Sus cuerpos vertebrales son los más pequeños. Tienen agujeros vertebrales grandes, apófisis espinosas bífidas y presentan agujeros en sus apófisis transversas para la protección de las arterias vertebrales al subir hacia el cráneo. La región torácica está formada por 12 vértebras torácicas o dorsales. Las vértebras tienen su cuerpo en forma de corazón, apófisis espinosa larga, aplanada lateralmente y dirigida hacia abajo, y facetas articulares en el cuerpo y las apófisis transversas para que cada vértebra se articule con sus respectivas costillas. La región lumbar tiene 5 vértebras, con los cuerpos más prominentes y de forma oval. Sus apófisis espinosas y transversas tienen forma cuadrilátera y son romas. La región sacra está formada por la fusión de 5 vértebras sacras. Esta fusión se inicia en la pubertad y culmina entre los 25 a 30 años. El hueso resultante, conocido como sacro, forma la pared posterior de la cavidad pelviana y al articularse a los lados con los coxales, une el esqueleto axial con el apendicular. La última región es la coxigia, formada por la unión de 3 a 5 vértebras que inician su fusión tipo 25 a 26 años. Los agujeros centrales de cada vértebra se unen uno encima del otro y forman el conducto vertebral dentro de toda la columna, el cual alberga a la médula espinal. La médula mide 45 centímetros de largo con diámetro de 14 milímetros. Se encuentra rodeada de las membranas meníngeas. Llega hasta L1 a L2 y continúa con nervios formando una cola de caballo hasta la porción inferior del conducto vertebral. Entre cada vértebra emerge un nervio espinal a cada lado. Son 31 pares de nervios espinales en total. A lo largo del conducto vertebral, la médula va recibiendo raíces sensitivas posteriores y sacando raíces motoras anteriores. Estas raíces, al unirse, forman el nervio espinal que emerge por los agujeros intervertebrales. Apenas el nervio sale de la columna vertebral, se dividirá en rama anterior, rama posterior y 2 ramos comunicantes que conectan con ganglios de la cadena simpática. El esqueleto appendicular consta a cada lado de 30 huesos en el miembro superior y 30 huesos en el miembro inferior, y los huesos de las cinturas escapulares y pélvicas que los conectan al tronco. En el miembro superior, la cintura escapular está compuesta por la clavícula y la escápula. Las articulaciones esternoclaviculares unen el miembro superior al esqueleto axial. La clavícula y la escápula se articulan por medio de estas articulaciones, acromioclaviculares. La escápula, a su vez, por medio de su cavidad glenoidea, se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación glenohumeral. Considerando el hueso húmero del miembro superior, su cóndilo externo se articula con la cabeza del hueso radio. Y su cóndilo interno se articula con la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear del cúbito. Los 3 huesos forman la articulación húmero-radio-cubital. El olecrano le encaja por detrás en la fosa olecraniana del húmero y forma el abultamiento de la articulación del codo. Distalmente, radio y cúbito forman la articulación de la muñeca.
Se articulan por medio de una articulación sinovial con los huesos del inicio proximal de la mano, la región carpiana. Los huesos de la primera fila del carpo son escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme. El pisiforme está por delante del piramidal. La segunda fila del carpo está formada por trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Ellos se articulan con las bases de los 5 huesos metacarpianos, los cuales se cuentan desde el dedo gordo hacia la línea media, siendo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Luego vienen las falanges. Las cabezas de los metacarpianos se articulan con las bases de las primeras falanges o falanges proximales. Las cabezas de las primeras falanges se articulan con las bases de las falanges intermedias y las cabezas de las segundas falanges se articulan con las bases de las falanges distales. El dedo gordo solo tiene falange proximal y distal. Por medio de una radiografía de la mano izquierda de un niño, se valora su estado de crecimiento o edad ósea. Se estudia la presencia de cartílago de crecimiento aún sin osificarse en los huesos del niño investigado. La cintura pélvica del miembro inferior está formada por 2 huesos coxales que se articulan al esqueleto axial por medio del hueso sacro, parte inferior de la columna vertebral. Cada coxal está compuesto por 3 huesos separados a cada lado de la pelvis: el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis, que se van fusionando hacia un solo hueso hasta los 25 años. El coxal se articula por medio de su cavidad acetabular con la cabeza del hueso fémur. El fémur se articula con la tibia por medio de sus cóndilos y forma la articulación fémoro-tibial. La cara posterior de la rótula se articula con la cara anterodistal del fémur, formando la articulación fémoro-rotuliana. La cabeza del hueso peroné se articula con la meseta de la tibia, formando la articulación tibio-peronea proximal. El peroné no se articula directamente con el fémur. En la porción distal de la pierna, la tibia se articula con el peroné en la articulación tibio-peronea distal y juntos forman una cavidad condilia inferior para articularse con la cara superior del hueso astrágalo. Estos 3 huesos forman la articulación tibio-peronea astragalina. Por debajo, el astrágalo se articula con el hueso calcáneo, que forma el talón del pie. El tarso está compuesto por 7 huesos, los 2 posteriores nombrados, astrágalo superior y calcáneo inferior. En el lado interno y superior, el escafoide se articula con el astrágalo por atrás y por delante con las 3 cuñas. Y en el lado externo e inferior, el cuboide se articula con el calcáneo. Las 3 cuñas y el cuboides se articulan con los 5 metatarsianos, que se cuentan a partir del dedo gordo del pie. Las cabezas de los metatarsianos se articulan con las falanges proximales, luego medias y distales como a nivel de la mano. Son en total 14 falanges, pues el dedo gordo del pie no tiene falange media. Ok, entonces, como estamos viendo, existen diferentes estructuras las cuales forman nuestro esqueleto. Bien, ahora tenemos aquí la parte axial. Axial viene precisamente de eje. Entonces, la parte de nuestro esqueleto axial corresponde a todo lo que se encuentra en la línea media de nuestro cuerpo. La línea media de nuestro cuerpo, entonces, corresponde a lo que es el cráneo, lo que es la columna vertebral, con sus diferentes curvaturas. Entonces, vamos a ver que a nivel cervical, es decir, del cuello, se tienen estas 7 vértebras, pero con una curvatura.
Estas curvaturas en el plano longitudinal, perdón, en el plano lateral de perfil, lo que sería un plano sagital, veríamos una concavidad hacia la parte posterior, es decir, una convexidad hacia la parte anterior. Esa curvatura, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, se denominan lordosis. Entonces tenemos de manera natural dos lordosis, una cervical y una lumbar. Recuerden, la curvatura, la concavidad va a dirigirse hacia atrás, la vemos por detrás. Tenemos una siguiente curvatura que es a nivel torácico, que es en sentido contrario a cómo están las dos curvaturas anteriores. A nivel torácico, con estas 12 vértebras, vamos a ver que es la curvatura denominada cifosis. ¿Sí? Entonces tenemos dos lordosis, una cifosis. A nivel sacro podríamos decir que también tenemos una cifosis, nada más que aquí no se utiliza tanto el término de cifosis sacra, sino la inclinación del sacro, ya sea hacia vertical o hacia horizontal. Entonces, en estos casos se dice horizontalización del sacro o verticalización del sacro. A nivel coxígeo, que es la última porción, vamos a ver que es una curvatura hacia la parte anterior, es decir, la convexidad se dirige ahora hacia atrás. Es como una cifosis, pero a nivel coxígeo, solamente que a este nivel no se le denomina cifosis, sino simplemente la región coxígea con su curvatura. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, el esqueleto apendicular, apéndices o apéndice, significa un agregado, un anexo o algo accesorio. En este caso, el esqueleto apendicular se va a referir a las extremidades tanto superiores como inferiores, tomando en cuenta el sitio de conexión o de unión de este miembro o de esta extremidad hacia la parte axial o hacia la parte central. En este caso, a nivel superior, esa conexión o ese punto de unión va a ser toda la región de hombro. Como estamos viendo, el hombro no solamente representa una articulación, sino representa más articulación, más de una con masas musculares. Y a nivel pélvico, la pelvis como tal se une con el fémur a nivel de esta articulación denominada cadera. ¿Sí? Entonces la cadera vamos a ver que es la unión entre pelvis y el hueso fémur. Entonces, es su equivalente el hombro a la cadera, ¿no? Para conectarlo con miembros tanto superiores como inferiores. El esqueleto apendicular entonces va a tener o va a estar constituido igual por un número determinado de huesos, los cuales van a ir dándole forma, volumen a esa región de nuestro esqueleto. En la región superior, el esqueleto axial se conecta con el esqueleto apendicular a través de la cintura escapular. Escápula, recuerden, antes denominado omóplato, vamos a ver que está constituida, aquí mencionaron dos huesos nada más, en realidad son tres. Falta el esternón, que es la parte central, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Bueno, lo dirijo hacia el esternón. El esternón, como lo vimos en la descripción, tiene una porción superior denominada cabeza, una porción media denominada cuerpo y la parte final o cola también denominada anatómicamente como apéndice gifoides o cifoides. Se escribe con X al inicio, entonces el apéndice gifoides. Tiene tres porciones el esternón. En la parte superior, es decir, la cabeza se articula con las clavículas, pero también con el primer par de costillas, uno a cada lado. Entonces la cabeza sirve de articulación con las clavículas, que estas clavículas a su vez se articulan con la escápula. Los tres huesos, esternón, clavícula y escápula, forman la cintura escapular. Eso seguramente es pregunta de examen. A nivel anatómico, morfológico, la cintura escapular está conformada por tres huesos, esternón, clavícula y escápula, cada uno teniendo sitios de unión entre sí llamados articulaciones. De manera funcional, esa cintura escapular tiene articulación para la movilidad con el húmero, es decir, va a tener
una superficie articular a los lados para dar unión a esa parte de la extremidad. Esta articulación recibe un nombre específico de acuerdo a las superficies de contacto entre los huesos. Entonces, de manera funcional, se considera también al húmero como parte de la cintura escapular, pero nos vamos a quedar con la información de que anatómicamente o morfológicamente la cintura escapular está formada por 3 huesos: esternón, clavícula y escápula. De manera funcional, porque no podemos separar los movimientos de cada uno de ellos, vamos a ver que al húmero sería el 4.º hueso, pero recuerden, esto es de manera funcional, solamente en forma dinámica es como se considera al húmero como parte de esa cintura escapular. Bien. En la parte inferior, en la cintura pélvica, vamos a ver que el hueso, esto lo saltamos porque lo vamos a ver un poquitito más adelante. En el hueso de los huesos de la pelvis, vamos a ver que estos huesos de la pelvis, lo que tenemos en colores, van a ser los diferentes huesos que conforman a la pelvis ósea como tal. En la parte posterior, lo que tenemos en verde es el hueso sacro, que ya escuchamos que es la fusión de 5 vértebras. Este sacro se articula en la parte superior con la columna lumbar y en la parte inferior con el coxis. A los lados se articula con la pelvis. De los huesos de la pelvis, vamos a ver que el hueso, el más grande de todos, va a ser el hueso ilion o ilíaco. Este hueso ilíaco se va a unir con otra porción del hueso que lo tenemos en color ahí rosa, ¿no? Este hueso se llama pubis, y en la parte inferior y hacia posterior tenemos la última parte de esta estructura ósea, que es el isquion. Estos 3 huesos, ilion, isquion y pubis, forman el hueso coxal. Por lo tanto, vamos a ver que el ser humano tiene 2 huesos coxales, uno izquierdo y el otro derecho. Los huesos coxales, los 3, se van a fusionar a la edad, como ya escuchamos, a partir de los 25, 28, 30 años. Eso va a ser dependiendo también la carga biológica de la persona, pero aproximadamente a esa edad. En las mujeres tarda un poco más de tiempo por la vida reproductiva y la labor que tienen de gestación. Entonces, todos los seres humanos tenemos huesos coxales, los que nacemos de manera íntegra, y que se articulan este hueso coxal, solamente el ilíaco con el sacro a los lados de él, y por delante, cada uno de estos huesos coxales se une entre sí a través de esta articulación, que es un fibrocartílago. Entonces, la unión entre estos dos, que es el pubis, van a formar una articulación. Okay. Permítanme un momento, es que estoy leyendo un mensaje que unos compañeros están entrando ya. Ya le dimos acceso. Bien, entonces vamos a ver que esta región pélvica está formada por el hueso sacro, el hueso coxal. El hueso coxal se articula directamente en este espacio denominado una cavidad para la cabeza del fémur. La articulación del hueso coxal con el fémur, anatómicamente se le denomina articulación coxofemoral. De manera popular, a esta articulación se le conoce como cadera. ¿Cuántas caderas tiene el ser humano? 2, derecha e izquierda. Entonces, cada vez que ustedes mencionen o indiquen el movimiento de la cadera, tienen que movilizar ya sea el muslo hacia los diferentes movimientos que tiene esta articulación, o bien que parte de su pelvis o el hueso coxal se desplace. Entonces, el movimiento de caderas representa la movilidad del segmento inferior, y no lo que de manera popular o generalizada se tiene que estar movilizando parte de la columna lumbar, porque eso es la región de la denominada cintura, ¿no? Entonces, la cadera es la articulación coxofemoral entre el hueso coxal y el fémur, ¿ok? El momento que mencionaron los huesos del carpo, del tarso, es decir, nos vamos hasta el pie, vamos a ver que mencionaron aquí el nombre de los diferentes huesos que tenemos. Aquí tenemos visto desde arriba a nuestros huesos, ¿no? A nuestro pie. El hueso
astrágalo, que hace contacto directo con la tibia y la fíbula, antes del denominado peroné. Durante esta sesión y bueno, tal vez los documentos que les compartamos van a estar cambiando algunos de los nombres de algunas estructuras, ya sea óseas, musculares, tendinosas, ¿sí? Esto es porque ya desde hace algunas décadas se cambiaron algunos nombres para evitar precisamente confusión, porque a veces aparecían nombres repetidos o están quitando precisamente los apellidos o los nombres de las personas que describieron alguna estructura anatómica. Entonces, muchas de las estructuras todavía siguen con ese nombre propio o apellido de la persona, que en general se denominan epónimos. Entonces, muchas estructuras anatómicas todavía tienen epónimos, ¿no? Pero bueno, así es la manera como se describen. Sí podemos cambiar el nombre porque ya está de manera sistematizada y normada a nivel internacional, lo hacemos. Entonces, si tienen alguna duda con algún nombre que sea diferente o que no lo habían escuchado, pues hacemos la aclaración de que es el sinónimo de algún otro estructura. Entonces, por ejemplo, el peroné, ya desde hace años, se cambió el nombre a la terminología nueva que es fíbula. ¿Ok? Entonces, fíbula o peroné es el mismo hueso. La tibia, estos dos huesos se articulan directamente con el astrágalo. Por debajo del astrágalo, en amarillo, tenemos el calcáneo. Bueno, aquí sí recordamos este material que acabamos de ver. Mencionaron un hueso llamado escafoides. El otro escafoides que tenemos en nuestro cuerpo lo tenemos a nivel de, ahí lo tenemos a nivel de la muñeca, a nivel del carpo. No puede haber el mismo nombre para dos estructuras diferentes. Entonces, a este escafoides del pie se le cambia el nombre por navicular. Entonces, cada vez que vean el nombre de escafoides en el pie, es en realidad el navicular. No puede haber el mismo nombre para dos estructuras, ¿sí? Mucho menos en sitios muy alejados. Entonces, el navicular es a nivel del tarso o del pie y el escafoides a nivel del carpo o la muñeca, ¿sí? Y vamos a ver cómo se articulan entre sí para formar toda esta estructura ósea, para dar forma y característica propia al ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, déjenme, ahora vamos a iniciar con la parte ósea. Estos temas son muy largos, pero recuerden, vamos a tratar de pues sintetizarlos, ¿no? De cualquier forma, pues vamos a dejar ahí actividades para que ustedes puedan tenerlo. Déjenme quitar esta parte. Estoy apagando mi video, mi cámara, porque creo que se mejora un poco la señal, ¿no? Bueno. A ver, por favor me dicen si lo logran ver la imagen ahora. Sí. Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. La locomoción. Recordemos, nosotros como seres vivos con procesos evolutivos desde hace miles y millones de años, vamos a ver que somos el resultado de todos esos procesos de adaptaciones, tanto externas como internas, y estamos en constante evolución. Nuestra estructura ósea, es decir, el esqueleto, vamos a definirlo como una estructura congruente y armónicamente articulada entre huesos para dar esta conformación, tamaño, volumen, masa y características físicas al cuerpo del ser humano. Nosotros, por nuestra posición anatómica, estamos en bipedestación, es decir, sobre dos pies. Nuestro peso corporal está soportado en dos pies. Entonces estamos en posición bípeda. Recordarán la primera clase que era la posición anatómica. Bueno, es un sujeto, un ser humano en posición bípeda. Estas características de locomoción, es decir, aparte de dar esta estructura, características morfológicas, también nos encontramos en movimiento siempre y cuando estemos vivos. Entonces, a través del movimiento podemos realizar nuestras actividades de vida cotidiana y o deportivas. Entonces, vamos a ver que nuestro esqueleto o nuestro sistema esquelético va a estar formado por huesos, músculos, la prolongación de los músculos tendones, las articulaciones, y estas deben estar
soportadas y reforzadas por tejidos ligamentarios y fibrocartílagos y cartílago como tal. Ya vimos que todos somos un conjunto de huesos armónicamente articulados. El ser humano va a tener aproximadamente 206 huesos. Hay variantes anatómicas. Podemos tener más o menos huesos, pero alrededor de este promedio. La madurez ósea, es decir, la mayor y mejor calidad de nuestro esqueleto, de nuestra estructura ósea, se alcanza aproximadamente a ese rango de edad, prolongándose un poquito más hasta los 30 años. Pero eso va a depender de las características biológicas heredadas, las situaciones en cuanto a factores de riesgo o estímulos que provoquen algún tipo de daño o afectación estructural. Entonces, esto también va a determinar qué tan sano puede estar mi estructura ósea. Vamos a ver que el sistema esquelético cumple con funciones muy importantes. Ya vimos algunas de ellas que sirven de protección, de sostén, tanto para la masa corporal total como la inserción de estructuras musculares y tendinosas para mantener precisamente ese equilibrio, ese balance para nuestras actividades de vida cotidiana. Tiene funciones de protección, tanto para órganos como también para amortiguar algunas situaciones de impacto o simple el hecho de mantener y soportar nuestra masa corporal en contra de gravedad. Gracias a los tendones y músculos tenemos locomoción, es decir, tenemos movimiento. Los huesos representan la mayor reserva de minerales. En este caso, el calcio. El calcio es el ion más importante de formación de hueso. Pero también nuestro hueso tiene una función endocrina, es decir, produce o sintetiza elementos importantes. En este caso, la médula ósea, la parte más interna de los huesos, principalmente largos, tiene la función de producir sangre, es decir, tiene una función hematopoyética. Esas son de las múltiples funciones que tiene nuestro esqueleto y nuestros huesos. Los huesos, entonces, vamos a ver que van a estar formados no solamente de calcio, sino también otros minerales, fósforo, magnesio, potasio, que van a darle esa conformación rígida a estas estructuras, pero no por ser un material rígido, no va a ser flexible. Nuestros huesos tienen grado de flexibilidad determinado para poder soportar muchas fuerzas en cuanto a compresión, torsiones y tracciones debido a las inserciones de los músculos. Está sometido todo el tiempo a este tipo de fuerzas, de manera que tiene que ser lo suficientemente flexible para soportar estas cargas y poder deformarse hasta cierto grado para no provocar mayor lesión. Si sobrepasamos el límite natural del hueso, obviamente se producen lesiones llamadas rupturas hasta una ruptura completa denominada fracturas. Entonces los huesos tienen materiales cálcicos, materiales minerales, el calcio, fósforo, magnesio, que le van a dar estas características, al igual que está construido por proteínas, principalmente es colágeno, la proteína principal de los huesos de la colágena o colágeno más rígido que tenemos. Vamos a ver que estos huesos que están armónicamente articulados, es decir, unidos con otros, van a estar conformados por células, al igual que cualquier otro tejido. Recordar los niveles de organización biológico. Entonces, un tejido es la unión es el conjunto de células con función específica. Los huesos tienen varios tipos celulares. Entre ellos tenemos los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Ahorita vamos a ver de ellos. Estos van a darle precisamente esa salud y conformación a nuestros huesos, darle esa resistencia y esa flexibilidad para poder soportar los elementos mecánicos a los cuales están expuestos nuestros huesos. Los huesos en general, vamos a poner este esquema, ahorita regresamos a la información. Los huesos en general, vamos a ver que están constituidos de la parte más externa al interior, de una capa que los va a recubrir. Como está alrededor del hueso, esta capa se denomina periósteo. Este periósteo tiene la función de llevar vasos sanguíneos y nervios. Por lo tanto, gracias al periósteo, nuestros huesos tienen esa sensibilidad. Y a través del periósteo, como estamos diciendo,
van los vasos sanguíneos que van a nutrir al hueso y que se lleven a cabo sus funciones. Si no tuviéramos este periósteo, simplemente el hueso estaría sin ningún tipo de protección y no dolería. Es decir, cada vez que nosotros nos golpeamos un hueso, duele el hueso, pero por esta capa llamada periósteo, que se desgarra, se inflama o bien se rompe en algún tipo de lesión importante. Si a este hueso le quitamos el periósteo, podemos golpear el hueso y ya no duele prácticamente. Ya nada más sentimos el impacto, pero no dolería, ¿sí? Entonces, este periósteo tiene esas funciones de sensibilidad y nutrición a través de los vasos sanguíneos. Por debajo de este periósteo vamos a ver que tenemos al hueso como tal, y dentro de este hueso vamos a ver la parte más superficial, que es el hueso compacto, el hueso duro, rígido, que es como lo conocemos. Pero por debajo de este hueso compacto tenemos la parte medular ósea, que es un hueso de tipo esponjoso, es decir, existen huecos, espacios denominados trabéculas, como si fuera una esponja, en el cual se producen diferentes funciones. Entre ellos, recuerden que tenemos la producción de sangre. En este hueso esponjoso se llevan a cabo procesos de síntesis de sangre, al igual que la circulación sanguínea para la nutrición de este hueso. Dentro de este hueso, en la parte más central o más interna, tenemos a la médula. La médula ósea puede ser de dos tipos, roja o amarilla. Si es roja, es donde tenemos como tal las células que van a estar sintetizando a otras células de la sangre. Y si es amarilla, es grasa. Esta grasa medular ósea tiene funciones termogénicas. Es decir, no nos va a dar tanta energía para nuestras actividades, pero sí nos va a dar esta reserva energética para la producción de calor o para el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿sí? Es la grasa de la medular ósea que participa en estos aspectos metabólicos energéticos. Así es como está conformado en general un hueso con sus diferentes estructuras. Regreso a la imagen anterior. Entonces vamos a ver que el periósteo es esa membrana que va a estar rodeando y protegiendo a nuestros huesos y que va a llevar las terminaciones nerviosas, es decir, la sensibilidad, y también vasos sanguíneos que van a nutrir al hueso. La médula ósea, recordar, tenemos dos tipos, roja y amarilla. Roja para la síntesis de sangre, células sanguíneas, y la amarilla para funciones energéticas, pero de generación de temperatura o mantenimiento de temperatura, y esta grasa nos va a ayudar a ese mantenimiento de esta función a nivel también local. ¿Okay? Vamos a ver que las células especializadas para este tejido van a ser denominados osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Cada una de ellas tiene funciones específicas. Entonces, para la primera actividad de esta clase, van a ser en cuestión de 10 minutos una infografía mencionando la función de cada una de estas estructuras celulares, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, tomando en cuenta que los osteoblastos van a proporcionar el material para la construcción. Los osteocitos son las células que se van a encargar de mantener la estructura ósea, tomando el material que le proporcionan a los osteoblastos, y en conjunto mantienen a nuestros huesos. Y los osteoclastos son los que van a remodelar o reabsorber material en caso de que se requiera ese material del hueso en otro lugar. Es decir, si necesitamos calcio para la contracción muscular o para la reparación o cicatrización de algún tejido, estas células osteoclásticas